De una manera u otra, todos hemos experimentado un cambio radical de un segundo a otro cuando una situación se convirtió en lo que no esperábamos. Abruptamente se modifican los parámetros con los que se percibe el tiempo, el espacio e incluso las emociones, que pueden detenerse porque prima el instinto. Pero hay personas que viven situaciones extremas encontrando en sí mismos la fortaleza para superar lo imposible, enfrentar lo inimaginable y ser la voz de todos aquellos que la perdieron. Esta es la historia de Holly Dunn, la sobreviviente del asesino del ferrocarril. Una medianoche del verano de 1997 en Lexington, Kentucky, Holly Dunn, de 20 años, y su reciente novio, Chris Meyer, un año mayor y con quien eran amigos desde hacía años, fueron a una fiesta por el inicio de clases que dejaron al poco tiempo de llegar porque les pareció algo aburrida y decidieron dar un paseo por el campus. Hicieron pocas cuadras por esa zona que Chris conocía porque allí vivía y llegaron a las vías del tren con otros amigos que pronto se fueron para dejar a la pareja sola. Sentados en el pasto, esperando que pase algún tren sin ver ninguno, se vieron interrumpidos en su conversación por un hombre que les pidió dinero y luego les mostró un objeto punzante y amenazante que parecía un picahielo. Chris le aclaró que eran estudiantes y no tenían dinero, y Holly vio cómo ese hombre, de menor contextura física que ambos, los obligó a ponerse de rodillas, ató con un cinturón e hizo otras ataduras en manos y pies con la tela arrancada de una remera, reduciéndolos por completo. El agresor se alejó unos segundos para buscar algo cerca de las vías y Chris trató de calmarla y convencerla que enfocara su energía en intentar desatarse los pies y correr. Pero antes que pudieran siquiera notarlo, el hombre volvió con una enorme piedra que llevaba con dificultad y la soltó sobre la cabeza de Chris. Holly entró, como dijo, en modo defensa, intuyendo lo que ese hombre le haría, y éste le clavó en su cuello aquel objeto dejándola paralizada por el dolor y el miedo. Lo que siguió fue la agresión sexual con golpes posteriores en la cabeza que la dejaron inconsciente por un tiempo que no pudo precisar. Pudieron ser minutos u horas, pero Holly logró levantarse a pesar de las ataduras y retirarlas, correr hasta una casa cercana y pedir ayuda a un joven estudiante llamado Chad Getz, que impresionado por su estado, llamó servicios médicos y la contuvo hasta su llegada. Toda esa situación, según contó después, la vivió como una experiencia externa a sí misma, algo que suelen mencionar las víctimas y que tiene que ver con la necesidad de distanciamiento de lo traumático para sobrevivir. Pero claro, eso no se perpetuó en el tiempo y ese mecanismo se detuvo en el hospital, cuando la historia sobre la muerte de Chris y su propia terrible vivencia tuvo que ser relatada a los policías, haciendo énfasis en que su deber de sobrevivir era poder contar lo que a él le había pasado y a su vez encontrar la manera que el agresor fuera detenido. Pero no siempre pudo verbalizar su testimonio, sino que por medio de escritos logró comunicarse con los oficiales porque necesitó una importante cirugía en su mandíbula que había quedado destrozada tras los golpes, además de varios puntos de sutura en su cabeza ante los que logró que no le cortaran el pelo para eso. Los médicos, que no solo sabían por lo que había pasado por boca de los agentes, sino por la gravedad de las heridas, hicieron todo lo posible para contener su salud física y mental por igual, haciendo un gran trabajo para cumplir con su pedido de conservar el pelo y tapar con él lo que le recordaba a aquella escena a la que se dedicó a volver con su relato cada vez que pudo luego de esas 8 semanas de silencio por rehabilitación. Poco después, un artista encargado de hacer identikits fue hasta su casa para intentar encontrar en su memoria los rasgos del agresor, pero para ella era una ardua tarea porque no tenía casi voluntad de mantenerse despierta en ese entonces. Le dio algunas indicaciones y le pidió un descanso, acostándose en un sillón cercano y quedando profundamente dormida. Cuando despertó, el artista seguía allí y le mostró lo que había construido por su relato, y ella sintió miedo porque lo estaba viendo en papel. Así dieron con las facciones de ese hombre que resultó ser Ángel Maturino Reséndiz, un criminal mexicano que desde hacía años atacaba tanto en su país como en el vecino y que fue atrapado por una coincidencia de ADN de otro delito posterior al de Chris y Holly.
uno de los 15 que perpetró y por los que fue acusado y condenado en 1999 y ejecutado por inyección letal el 27 de junio de 2006, tras entregarse a la policía por pedido de su hermanastra que lo reconoció en las noticias, entre otras cosas, por la imagen que Holly había compuesto con aquel dibujante. Ese fue el principio del final del raíz criminal de Reséndiz, que había comenzado, según su propio testimonio, con ataques entre 1986 y 1999, cuya extensión se debió principalmente al uso de trenes como transporte dentro y fuera de cada país, sumado a los análisis de ADN que tardarían mucho tiempo en desarrollarse y que finalmente aportaron la prueba clave. La complejidad de la tarea investigativa residía en que no tenía un perfil de víctima ni un modus operandi más que su extremo conocimiento del territorio por este tipo de transporte, que utilizaba de manera ilegal por no contar con papeles, siendo sus víctimas desde personas sin hogar hasta adineradas, jóvenes adolescentes que escapaban de sus casas o adultos mayores que no tenían manera de defenderse siquiera en su propio hogar. Asimismo, contaba con numerosos alias como Carlos Rodríguez, Rafael Ramírez o variaciones de su nombre, que complicaban la identificación del criminal, siendo material genético lo que logró ordenar toda esa información, además de aportar lo que su ex esposa, que fue interrogada, y entregó con terror los regalos que él le hacía durante sus visitas entre los crímenes, muchos de los cuales eran joyas de las mujeres que había asesinado. Y fue por medio de su testimonio que entendieron que siempre agredía sexualmente a las mujeres luego de deshacerse de los hombres que podían oponer resistencia al ataque. Pero fue Holly la única que sobrevivió entre todos ellos, acelerando luego de ella la agresividad con la que perpetraba sus crímenes porque, como refirió, había cometido un grave error al dejarla viva. Sus víctimas solo tenían en común poseer algo que él quería y por supuesto robaba, siendo todas las torturas hasta la muerte parte de su divertimento, producto de resentimiento, furia y conducta aprendida en su violenta infancia con múltiples entradas y salidas de cárceles a lo largo de su vida que lo volvieron cada vez más extremo en sus métodos. Jesse Howell y Wendy Von Huben, Claudia Benton, Leafy Manson, Norman y Karen Sirneck, Noemi Domínguez, Josephine Convicta, George Morger y Caroline Frederick, Fanny White Briers, entre otros, cuya identidad no se dio a conocer porque él no pudo confirmarla ni había pruebas que los conectara con los cuerpos, dejando su cronología criminal con agujeros y potenciales otros ataques que él no confesó por omisión u olvido, o también como parte de su plan, porque había dejado en las últimas escenas de los crímenes los documentos de identidad de a quienes había agredido a la vista, dispuestos para que los investigadores vieran cómo se veían ellos antes de su intervención. Para Holly, el arresto de Reséndiz no fue lo especial que siempre imaginó, aunque tuvo épocas en las que creyó que sería imposible. Y lo vio por televisión, como todos aquellos que desconocían la existencia de un criminal del que se sabían menos de la mitad de los delitos y víctimas por aquel entonces. Pero sin duda fue la más aliviada de toda la audiencia, y no se detuvo hasta verlo entre rejas por el resto de su vida, que se conmutó en pena capital por haber sido juzgado en Texas por un delito allí cometido. Holly testificó en su contra en el último juicio entre incontables lágrimas que contagiaron a todos los presentes, especialmente al jurado, que no dudó en aplicar la pena más alta, dando por tierra los previos intentos del acusado en apelar insaña por enfermedad mental, que por cierto no tenía, y se valía de su inteligencia para los ataques. Holly, tras conocer la ejecución de su agresor en 2006, decidió exponer su historia en un libro titulado Única sobreviviente, la inspiradora historia real del encuentro cara a cara con el infame asesino del ferrocarril, publicado en 2017, en donde cuenta que las últimas palabras de Chris fueron «todo va a estar bien», y fue esa frase la que le dio la fuerza para superar todo lo que a ambos le había ocurrido, motivada casi por un instinto de supervivencia que desconocía que existía. También relata que durante años sufrió lo que se denomina culpa de sobreviviente, y en varias etapas. Primero por la muerte de Chris, la cual alivió la familia de este, y luego cuando supo que no se trató de un ataque singular,
sino del de un asesino en serie. Pensar que era la única de todos los que se toparon con ese hombre que había logrado salir viva le produjo durante años una sensación de injusticia, porque el resto debería haber tenido al menos una manera de intentar escapar. 15 personas que no tuvieron la oportunidad de verlo en corte como ella, pero Holly asistió a cada jornada para hacerlos presentes. Y los recuerda en cada charla que da, aclarando siempre que perdona a su agresor por su caso particular, pero no porque crea que lo merece, sino porque es su manera de sanar y conservar la fe que se cuestionó para volverla más fuerte. Casada con uno de los hombres que la acompañó en todo el proceso de recuperación luego del ataque, y con 2 hijos que se convirtieron en el centro de su vida, se enfoca a ayudar a otras víctimas de traumas de todo tipo desde su experiencia, como lo hicieron con ella todos aquellos que le dijeron que la manera de lidiar con el dolor no sigue una receta efectiva ni rápida, y cada uno encuentra las maneras propias que se parecen mucho a las de otros que también tuvieron que aprender a pedir ayuda porque es imposible superarlo de manera individual. Por eso, en 2018, y tras un enorme esfuerzo, creó la Fundación de Ayuda a Sobrevivientes y Víctimas llamada Holly House, que tiene como premisa fundante brindar contención y atención sin exigirles contar su historia más de una vez, porque eso es suficiente para entenderla sin caer en revictimización. La comunidad que la contuvo es ahora la estructura por medio de la cual otros se sirven de su historia de lucha por una sanación que ella dijo que logró, aunque desearía poder volver el tiempo atrás y ver con vida a todos los que injustamente la perdieron. Y si ella tuviera que volver a pasar por lo mismo para que eso fuera posible, sin duda lo haría, porque está orgullosa de su camino y la familia que éste formó, y eso sí, no lo cambiaría por nada. Es posible que uno de los interrogantes más antiguos de la humanidad sea las condiciones en que personas resisten a situaciones que parecen imposibles. Accidentes, agresiones, catástrofes, negligencias o tragedias que marcan vidas, incluso de quienes las ven como testigos o espectadores de lo terrible. Pero hay quienes, por motivos que no pueden explicar o siquiera comprender, se convierten en sobrevivientes en su afán de superar el estado de víctima, encontrando en su interior una fortaleza que buscan replicar en otros para ayudarlos en su propio dolor. Esta es la historia de Holly Dunn, la sobreviviente del asesino del ferrocarril. Una de esas historias que vemos en los diarios y nos parecen increíbles. Una de tantas que nos enseñan que lo imposible está delante de nuestros ojos. Gracias por compartir esta historia. Si el video te gustó, dale like, comenta y suscríbete para seguir viendo más Realidades de Ficción.